Buenos días a todos. Bienvenidos a Find Your Faith Revival Center aquí en Dyersburg, Tennessee, en los Estados Unidos. Espero que hayan tenido una buena semana, un buen día. Mi pregunta de hoy es, ¿cuál es el significado del arrepentimiento? Arrepentimiento es una palabra bíblica. Al escanear una concordancia por internet, descubrí que se menciona en el mismo número de veces en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento truena en Ezequiel capítulo 18, versículo 30, arrepiéntanse y apártense de todas sus transgresiones, así que la iniquidad no será la ruina. Ezequiel 14, versículo 6 dice, arrepiéntanse y apártense de tus ídolos y apartan sus rostros de todas sus abominaciones. También vemos en Ezequiel capítulo 18, versículo 21, pero si el impío se aparta de todos los pecados que ha cometido y guarda todos mis estatutos y hace lo que es lícito y justo, ciertamente vivirá y no morirá. El Nuevo Testamento también exhorta vigorosamente a los hombres y mujeres a arrepentirse. En Lucas capítulo 13, versículos 3 a 5 dice, si no se arrepientan, de la misma manera perecerán. Pedro nos dijo en Hechos capítulo 3, versículo 19, arrepientan y vuélvanse a Dios para que sus pecados sean borrados. En Hechos capítulo 8, versículo 22, se nos dice, arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios si tal vez el pensamiento de tu corazón sea perdonado. Y también en Hechos capítulo 17, versículo 30, el apóstol Pablo dijo, ahora Dios manda a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. La Biblia lo ordena, nuestra maldad lo exige, la justicia lo requiere, Cristo lo predicó y Dios lo espera. El edicto divino e alterable sigue siendo válido. Dios manda a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Y antes de seguir, vamos a rezar nuestra oración. Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo y puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy me enseñará la palabra de Dios. Lo confesaré con valentía. Mi mente está alerta. Mi corazón es receptivo. Nunca volveré a ser el mismo en el nombre de Jesús. Amén. Pero, ¿qué significa esta palabra arrepentimiento? He buscado en algunos libros de sermones para encontrar lo que otros predicadores tenían que decir sobre este tema. Me sorprendió descubrir que este tema proclamado tan enfáticamente en la Biblia por profetas y apóstoles apenas es mencionado por los predicadores contemporáneos. El claro toque de trompeta que llama a los hombres y mujeres al arrepentimiento brilla por su ausencia en el sermón moderno. Hemos predicado la dignidad de la humanidad en lugar de nuestra depravación. Hemos declarado nuestra bondad en lugar de nuestra maldad. Nos hemos reivindicado a nosotros mismos en lugar de confesar nuestra culpa. Nos hemos convertido
en pequeños querubines de perfección con alos en nuestras cabezas, arpas en nuestras manos y alas en nuestros hombros, a pesar de todo nuestro pecado y maldad inherentes. Esta doctrina moderna de la exoneración es como sangrienta, pero indoblegable. Esto hizo que Brian escribiera: el espíritu ardiente, pero indoblegable, puede retorcerse, rebelarse, y solo los débiles arrepentirse. Atrás quedó el banco de los dolientes. Se acabaron las mejillas manchadas de lágrimas de la tristeza piadosa por el pecado. Y se acabó el gozo en el cielo por los vagabundos que regresan a la casa del Padre. La palabra pecador ha sido prácticamente eliminada de nuestro vocabulario. El borracho ya no es visto como una persona caprichosa y egoísta, no haber logrado apartarse a la sociedad. Los alcohólicos ahora son considerados personas enfermas. El criminal ya no es un infractor de la ley visto con desprecio por la sociedad. Más bien él o ella es un psicópata que necesita tratamiento. Los delincuentes juveniles ya no son vistos como incorregibles, son simplemente niños desafortunados, víctimas de las circunstancias. Y así va sucesivamente. Ninguno de nosotros quiere aceptar la culpa por nuestros pecados. Al defender nuestra teoría de la dignidad de la humanidad, hemos reivindicado a todos. No hemos condenado a ninguno y hemos proporcionado coartadas para todos y cada uno de los ofensores. Por lo tanto, puesto que todos los hombres y mujeres, criminal, borracho, delincuente, ofensor de la ley moral de Dios, es declarado no culpable en el tribunal de la opinión pública, no hay necesidad de arrepentimiento. Pero o la Biblia está equivocada o nosotros lo estamos. Cuando miramos los frutos de esta generación impenitente, estoy seguro de que necesitamos tocar la trompeta de arrepentimiento bíblico. ¿Qué es el arrepentimiento? Primero, hay que notar lo que no es. Primero, el arrepentimiento no es penitencia. La penitencia es el sufrimiento voluntario del castigo por el pecado y no implica necesariamente en cambio de carácter o conducta. Las personas que se acuestan en el lecho de púas o se arrojan de cabeza al suelo están haciendo penitencia. Pero este acto no significa que su culpa haya sido absuelta. Leí que en un país se dio a peregrinos arrastrándose de rodillas por una distancia de 2 millas hasta el templo. Algunos de ellos tenían pedazos de cactus atados a las rodillas para aumentar su sufrimiento. Esto es penitencia, pero no es lo que la Biblia se refiere como arrepentimiento. Segundo, el arrepentimiento no es remordimiento
Judas estaba arrepentido por su pecado de traición a Hijo de Dios, pero su arrepentimiento superficial lo llevó a la horca, o se ahorcó en lugar de Dios, porque el remordimiento no es un verdadero arrepentimiento. Muchas personas manchan sus almohadas con lágrimas debido a su incapacidad para hacer frente a la maldad de sus vidas. Sin embargo, el remordimiento en sí mismo no tiene ninguna virtud redentora. Le dice al pecador que está equivocado, pero no ofrece cura para la enfermedad. Tercero, el arrepentimiento no es autocondenación. Podemos odiarnos a nosotros mismos, pero nuestra pecaminosidad, pero la autocondenación solo abre más las heridas de la culpa y la desesperación. Debemos odiar nosotros nuestros pecados, no a nosotros mismos. Debemos odiar nuestros malos caminos, nuestros pensamientos vanos, nuestras malas pasiones, nuestras mentiras. Deberíamos odiar nuestra codicia y nuestra avaricia. Sin embargo, no podemos odiarnos a nosotros mismos. El odio a uno mismo conduce a la autodestrucción. Y está mal destruir lo que fue creado a imagen de Dios. El arrepentimiento no es autocondenación. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Un diccionario dice que es sentir tal arrepentimiento por los propios pecados como para cambiar o decidir cambiar los propios caminos. Otro diccionario dice el arrepentimiento es tristeza por el pecado y se apartó completamente de ese pecado. El arrepentimiento no es una palabra de debilidad, es una palabra de poder y acción. No es una emoción modesta, sino una palabra de resolución heroica. Es un acto que rompe las cadenas de los pecadores cautivos y pone el cielo a cantar. La Biblia dice en Lucas capítulo 15, versículo 7, habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, más que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Hay 3 elementos de arrepentimiento genuino. En primer lugar está la convicción. Debemos saber lo que está bien antes de que podamos saber lo que está mal. Si nos metemos en el camino equivocado, no sabremos hasta que tengamos algún conocimiento del camino correcto. Nos desviamos de la carretera y primero perdemos las marcas conocidas, el pasaje habitual, y luego de repente nos golpea la convicción de que hemos perdido el rumbo. No puede haber vuelta atrás, a menos que primero haya una convicción de que vamos en el camino equivocado. La convicción espiritual es así. Es una señal plantada en el corazón que dice, detente, mira, escucha, peligro por delante. El Espíritu de Dios, nuestra conciencia y nuestro mejor juicio se unen para advertirnos. Desvío, cambio, estamos en el camino equivocado.
Si tenemos esta convicción, podemos estar agradecidos. Dios está poniendo la bandera roja como un centinela que monta guardia donde hay un puente dirigiéndonos al camino correcto. No todas las personas en su estado actual son capaces de experimentar esta convicción dada por Dios. Sus almas se han vuelto tan callosas que son incapaces de percibir la voz del Espíritu de Dios. Por ejemplo, el criminal endurecido que reacciona al arresto y le hace la sorprendente pregunta: ¿qué hice mal? A través de la práctica persistente, el mal para el criminal se ha convertido en bueno. Lo incorrecto le parece correcto a él o ella. Tal persona puede haberse vuelto incapaz de arrepentirse porque ha perdido el poder de discernir el bien del mal. Hablamos de eso hace 2 semanas. Que mucha gente piensa que el bueno es mal y el mal es bueno. La convicción, sin embargo, no es arrepentimiento, es una alarma, es parte del arrepentimiento. Nos alerta sobre el peligro y deriva en nuestras vidas. Así como podemos escuchar el despertador sin levantarnos, podemos ser convencidos de nuestros pecados por el Espíritu Santo, sin responder al llamado del Espíritu. Para la convicción es un elemento esencial en el arrepentimiento. Antes de que hombres y mujeres puedan venir a la cruz de Cristo y recibir el perdón de sus pecados, deben ser convencidos de sus pecados. Y esa obra de convicción es realizada por el Espíritu Santo sobre el alma. Si nos sentimos incómodos en nuestros pecados, si el Espíritu de Dios nos está hablando, entonces es mejor que demos gracias a Dios, porque ese es el primer paso hacia el reino de Dios. Ninguna persona puede venir al reino a menos que se arrepienta de sus pecados. Y nadie puede arrepentirse a menos que haya sido convencidos por el Espíritu Santo. El segundo elemento del verdadero arrepentimiento es la contrición. La Biblia dice en Salmo 34, versículo 18, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los quebrantados del espíritu. La contrición es una conciencia del contraste en la santidad de Dios y nuestra injusticia. Isaías estaba en la presencia de un Dios santo. Encontramos estas palabras en capítulo 6, versículo 5 de Isaías, cuando dijo: ay de mí, lloré, estoy arruinado, porque yo soy un hombre de labios impuros, y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. La contrición, oh tristeza según Dios, como se le llama en 2 Corintios capítulo 7 versículo 10, no es un sentimiento superficial ni una emoción vacía. Es un deseo sincero de caminar en un nuevo camino de justicia. Dios tiene una promesa especial para aquellos que muestran contrición genuina. La Biblia dice en Isaías capítulo 57, versículo 15, porque así dice el Altísimo y Sublime que habita en la eternidad: yo habito en el lugar alto y santo, con el que
es de espíritu contrito y humilde, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Perdón. La contrición es la segunda paso importante en el maravilloso acto de arrepentimiento. Cuando nos paramos en la cruz del Calvario y vemos lo que nuestro pecado le cuestan a Dios, nuestros corazones deben estar quebrantados y contritos, y debemos clamar como Tomás en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 28, Señor mío y Dios mío. Pedro, ese hombre rudo que tenía tantas buenas intenciones y se equivocó tan a menudo cuando negó a su Señor, y como leemos en el Evangelio de Mateo capítulo 26 versículo 75, salió y lloró amargamente. Nunca fue más amable ni más admirable que cuando estaba ahí, solo lejos de la multitud, con su gigantesco cuerpo temblando mientras las lágrimas calientes de la contrición corrían por sus mejillas bronceadas. En su corazón había una noble resolución de vivir para aquel que moriría por él. El quebrantamiento con su tristeza piadosa por el pecado es el segundo paso hacia el verdadero arrepentimiento. ¿Has sido quebrantado a causa de tus pecados? ¿Te arrepientas de tus pecados? ¿Hay contrición genuina? Este es el segundo paso en el arrepentimiento. Y la Biblia dice que todos debemos arrepentirnos o seguramente pereceremos. En tercer lugar, el arrepentimiento lleva consigo la idea de cambiar tu mente, de tu actitud y de cambiar tus caminos. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, porque la tristeza según Dios produce arrepentimiento para salvación. Si uno está verdaderamente arrepentido, la voluntad o nuestro verdadero deseo entrará en acción y él o ella hará un cambio de dirección. Y Dios, viendo que este hombre o mujer es sincero, le da el don de la vida eterna. En otras palabras, el arrepentimiento con la ayuda de Dios es nuestra parte, y la regeneración y la salvación son parte de Dios a través de Jesucristo. Dios ha dado al Señor Jesucristo para que muera en la cruz y derrame su sangre por nuestros pecados. Dios lo resucitó de entre los muertos. Eso provee la base de nuestra salvación. El Espíritu Santo actúa sobre nuestras almas muertas. Ese es el primer paso de Dios para convencer. Eso es incluso Dios quien nos ayuda a arrepentirnos. Dios mismo debe ayudarnos, pero nosotros debemos estar dispuestos. Como dice el diccionario, nos volvemos tan contritos por nuestros pecados que cambiamos o decidimos cambiar nuestra manera de vivir. Ese es el movimiento de nuestra voluntad en el que decimos a Dios, estoy dispuesto a arrepentirme si tú me ayudas a arrepentirme. Nuestro intelecto dice, acepto a Cristo. Nuestras emociones dicen, amo a Jesucristo. Nuestra voluntad dice, seguiré a Cristo. En el verdadero
arrepentimiento, todo nuestro poder se desvía y se canaliza a través de Jesucristo. No es solo un acto de emoción volcánica, ni es solo un acto de fuerza, de voluntad. El verdadero arrepentimiento es poner todo nuestro ser, mente, corazón y voluntad bajo el control de Jesucristo. A menos que nos hayamos apartado de nuestros malos caminos, a menos que haya habido un cambio notable en nuestra manera de vivir, nunca nos hemos arrepentido verdaderamente, porque arrepentirse significa cambiar. La Biblia es un libro lleno de intermitentes. Por ejemplo, en Ezequiel, capítulo 14, versículo 6, dice: vuélvense de los ídolos. Jonás, capítulo 3, versículo 8, dice: vuélvete cada uno de sus malos caminos. Proverbios, capítulo 1, versículo 23, dice: vuélvete a mi reprensión. El Salmo 85, versículo 8 dice: no te vuelvas a la insensatez. Oseas, capítulo 12, versículo 6 dice: vuélvete a tu Dios. Estas son invitaciones al arrepentimiento. La palabra convertir en el Antiguo Testamento lleva consigo la idea de arrepentimiento. ¿Te has arrepentido? ¿Has cambiado? ¿Tu vida es diferente de lo que solía ser? Los mandamientos de Dios de arrepentirse no son caprichosos. No es que Él quiera ver a la gente arrastrándose en su reacción ante Él. En su llamado imperativo a las personas para que se arrepientan, Él tiene como motivo el bienestar y la felicidad de ellos. Segundo Corintios capítulo 7, versículo 10 dice: porque la tristeza piadosa que está de acuerdo con la voluntad de Dios produce un arrepentimiento sin remordimiento que lleva a la salvación. El arrepentimiento es un paso necesario en la escalera de la salvación. El corazón arrepentido es el que Dios puede usar. Pedro se arrepintió y se convirtió en una roca poderosa en la estructura de la iglesia. David se arrepintió y su gozo estalló en la música de los salmos. Jonás se arrepintió y la gran ciudad de Nínive escuchó el evangelio y se volvió en masa a Dios. Jacob se arrepintió y Dios lo hizo antepasado de Mesías, el Salvador del mundo. El Pablo se arrepintió y Dios lo usó para llevar la luz del evangelio al mundo pagano. Entonces, déjame terminar el mensaje de hoy con estos pensamientos. Yo sé que hay cientos de miles de vidas que han sido cambiadas por el poder de Jesucristo. Y cuando los hombres y mujeres han venido en arrepentimiento sincero y fe confiada, sus vidas, sus familias, sus negocios y todo lo demás han cambiado para mejor. El corazón penitente odia el pecado, lo confiesa y luego lo abandona. El arrepentimiento, con la ayuda de Dios, es nuestra parte, como dije antes. Cuando damos un paso
el paso de voluntad de arrepentirnos, Dios da el otro paso. La Biblia dice en Hechos capítulo 3, versículo 19, arrepiéntense, vuélvanse a Dios para que sus pecados sean borrados. Cuando nos arrepentimos sinceramente, Dios hace la conversión y borra nuestros pecados. Si el mundo alguna vez necesitó un despertar espiritual, es ahora. El destino de las naciones y de los individuos ha cambiado cuando hombres y mujeres que se atreven a arrepentirse de sus pecados se han vuelto a Jesucristo por fe. El pecado ha infectado y arruinado muchas civilizaciones y en este momento amenaza con destruir la nuestra. Hay esperanza, pero solo está en Dios. Hay perdón, pero solo se puede encontrar al pie de la cruz donde Cristo murió por nuestros pecados. De nuevo, el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19 dice, arrepiéntense pues y vuélvanse a Dios para que sus pecados sean borrados. Cuando vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor, esta es la promesa de Dios para nosotros. El arrepentimiento y la fe van de la mano. No podemos tener arrepentimiento salvador a menos que esté acompañado por la fe salvadora en el Señor Jesucristo. Debemos recibir a Jesús por fe, van de la mano. Ha llegado un momento en tu vida en el que te arrepentiste de pecado y luego por fe recibiste al Señor Jesucristo. Pero si no es así, puedes hacerlo hoy mismo. Tu vida puede ser cambiada. Tus pecados pueden ser perdonados. Puedes vivir una vida nueva. Puedes tener la seguridad de que si mueras en este momento, irás al cielo. ¿Te arrepentirás ahora? ¿Recibirás a Jesucristo ahora mismo como tu Señor y Salvador personal? Amén. Y en terminar nuestro servicio hoy, como siempre, vamos a rezar la oración de salvación. Los que nunca han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, ahora es su oportunidad. Y los de nosotros que hemos aceptado antes, pero por alguna razón u otra necesitamos renovar nuestra comunión con Jesús, ahora es su oportunidad también. Por favor, repiten esta breve oración después de mí. Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados, lávame, límpiame, libérame. Jesús, gracias que tú moriste en la cruz por mí, pero que tú resucitaste de entre los muertos y que regresas de nuevo por mí. Lléname con tu Espíritu Santo. Dame una pasión por los que están perdidos, un hambre por las cosas de Dios y un valor santo para predicar el Evangelio de Jesucristo. Ahora soy salvo, he nacido de nuevo, he sido perdonado y voy en camino
al cielo, porque tengo Jesús en mi corazón. Amén. Pues gracias por estar con nosotros este día glorioso. Y déjame rezar por nosotros todos, que pasen una bendecida semana con esta oración final. Padre nuestro, damos gracias por estar con nosotros este día tan glorioso, por ser nuestra inspiración y nuestro todo. Pedimos cuando vivimos esta semana que iluminas nuestros caminos para que nosotros podamos ver su gloria y que podamos vivir en tu salud divina. Padre, tu palabra dice que en verdes pastos nos hace descansar y nos conduce junto a las aguas tranquilas. Nuestra paz y sanidad recibimos a causa de tu gloria y tu bondad. Aunque podrán caer 1000 a nuestro lado y 10,000 a nuestro lado derecho, nada va a afectarnos porque nosotros habitamos al abrigo de tu sombra poderosa. En ti tenemos confianza, te damos muchas gracias, Padre Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, su Hijo. Amén. Espero que pasen una buena semana. Les invito a estar con nosotros la semana que entra para escuchar otro mensaje de Dios. Hasta entonces, Dios les bendiga y pasen un buen día.